2 semanas, una unidad cada uno, ya está. Ahora llegamos a la unidad 3. Esta no la vemos en una semana. La unidad 3 es la unidad más larga que tiene la materia y es una unidad que nos va a llevar como 3 semanas. Así que es una semana, es una unidad larga. Se termina casi fines de abril, estamos terminando la unidad 3. Es una unidad larga. Es una unidad pesada en términos de fundamentos, porque se fundamenta en el álgebra. Y como ustedes le tienen aversión al álgebra, se les convierte en una unidad pesada, ¿sí? Los que no tenemos problemas con el álgebra, los que nos llevamos bien con el álgebra, nos parece una unidad preciosa, ¿está? Pero es un problema de sentimiento. Entonces, como ustedes tienen un sentimiento feo hacia el álgebra, inicialmente van a tener un sentimiento feo hacia esta unidad, porque es transitivo el sentimiento. Entonces yo les pido que traten de cambiar el sentimiento y esta unidad la agarren con amor. Porque si no la agarran con amor, nos estancamos en la unidad 3, ¿sí? Entonces, para que no nos clavemos en la unidad 3 y la podamos pasar, pongámosle amor a la unidad 3. Es lo único que necesita, un poquito de cariño necesita. Y con eso salimos de la unidad 3. Bueno, en la unidad 3 vamos a abordar una de las ramas de la programación matemática. La programación matemática es una gran rama de la investigación operativa que aborda problemas y los resuelve a través de lo que se llama un modelo de programación. En realidad, cuando hace referencia a programación, la programación matemática siempre está referida a que aborda problemas de planificación. ¿Sí? La programación matemática está centrada en eso, en problemas de planificación. Por eso usa la palabra programación en términos de planificación y no de programa de computadora, ¿sí? O no de software, no lo confundamos con eso. No se está refiriendo a eso, sino que la programación matemática se está refiriendo a que va a abordar problemas de planificación. Hay muchísimos tipos de programas matemáticos. En general, todos los problemas que abordan en el área de la programación matemática van a tener esta característica. Van a presentar uno o más objetivos que tenemos que optimizar y va a tener un conjunto de restricciones. Esa es una característica de casi todos los programas matemáticos o los problemas de planificación matemática. Como les dije, hay diversos tipos y dependiendo de algunas características es la clasificación que se le va a dar a ese programa matemático. Si las funciones, dependiendo de si las funciones son lineales o no, la programación va a ser lineal o no lineal. ¿Por qué? Porque puede tener funciones no lineales. Si dependiendo de cómo sean los datos, esto es, si se conocen con certeza o no, o si son aleatorios, la programación va a ser determinística o estocástica. Es decir, a estocástico se refiere a lo aleatorio y lo determinístico se refiere a lo cierto, a aquello que yo conozco con certeza, o que no depende de un evento aleatorio. Atendiendo a la cantidad de objetivos que se nos pueden presentar, puede ser de objetivo único o puede ser multiobjetivo. Y dependiendo de si las variables son continuas o discretas, la programación puede ser continua, puede ser discreta. Y si el tiempo interviene en nuestro problema, entonces la programación puede ser estática si la programación o la planificación se está haciendo para un único momento del tiempo, pero si se va a hacer a lo largo del tiempo, entonces se la conoce como programación dinámica.
y no estática. No se asusten que nosotros no vamos a ver todas estas programaciones porque no nos da el programa, ni nos daría el cuatrimestre. Un curso de programación matemática es un curso que tendría que abarcar para comprender todos los tipos y características más o menos 2 cuatrimestres, ¿sí? No da para uno solo. Eso a nosotros, uno de los tipos de programación matemática nos insume prácticamente un mes. Imagínense si viéramos todos los restantes. Entonces necesitaríamos varios cursos. Nosotros, ¿qué vamos a estudiar? Vamos a estudiar la programación lineal. Y la programación lineal se caracteriza por ser lineal, continua, determinística, de objetivo único y estática. ¿Vieron cómo le facilité la vida? Le saqué todo lo difícil y dejamos todo lo más fácil. Es decir, que un problema de programación lineal, las funciones van a ser lineales, las variables van a ser ciertas, o sea, no va a haber eventos aleatorios. Vamos a tener una única función objetivo, porque es de objetivo único. Las variables deben ser continuas, o estar medidas en una unidad de medida continua, y el modelo de programación se hace para un único momento del tiempo, o se realiza en un único momento del tiempo. No hay no hay dinamismo, es decir, no hay que lo que ocurre hoy, después tenemos que analizar lo que pasa mañana y después los resultados del mañana se trasladan al siguiente y así. Eso es un modelo dinámico que tiene muchas etapas, o en etapas, en el tiempo. Entonces es estática, nosotros vamos a trabajar con un modelo simple. Nuestros modelos van a ser los más sencillos dentro de la programación matemática. Vamos a abordar problemas de programación lineal donde la variable de decisión es una variable continua. Sin embargo, podemos hallar problemas donde la variable de decisión sea entera. La única diferencia es que la programación lineal va a ser entera, no va a haber cambio significativo, salvo en el procedimiento de cálculo, que varía porque uno no puede tomar una variable que no sea entera. Y también la variable de decisión puede llegar a ser binaria, y en ese caso se la conoce la programación lineal como binaria. ¿Entienden lo que es una variable binaria? ¿No entienden lo que es una variable binaria? Una variable binaria es una variable que solamente puede asumir 2 valores posibles. De binaria, 2. ¿Sí? 2 valores posibles. En general, el 0 y el 1 suelen ser los valores representativos para una variable binaria. O sea, cuando una variable es de tipo 0, 1, es decir, solamente puede asumir 2 valores posibles, el 0 y el 1, se la conoce como una variable binaria. ¿Está? Bien. ¿Qué es la programación lineal? Como herramienta, me refiero. Ok, en definitiva es una herramienta. Es una herramienta o un medio matemático que nos permite asignar una cantidad fija de recursos a la satisfacción de varias demandas, de manera tal que mientras se optimiza algún objetivo, se satisfacen otras condiciones definidas. Es decir, en general, por eso les digo que la programación lineal hace referencia a problemas de planificación. De problemas de planificación en donde uno tiene una cantidad limitada de recursos, es decir, no hay una cantidad de recursos ilimitados para destinarlo a la realización de diversas actividades. Por lo tanto, tenemos que planificar a qué actividades vamos a asignar esos recursos y qué cantidad le vamos a poner a cada una. ¿Está? Entonces, estas varias demandas, en definitiva, van a estar representadas por las variables de decisión, porque esas varias demandas van a ser las alternativas, ¿sí?, o los cursos de acción en la que nosotros tendríamos que asignar los recursos escasos que tenemos. ¿Está? Pero tenemos que optimizar algún objetivo. Ese objetivo es nuestra función objetivo, que va a tener la característica particular de ser una función lineal. Al mismo tiempo vamos a tener que satisfacer otras condiciones definidas. Esas otras condiciones definidas no son más
ni menos que las restricciones, aquellas cosas que nos limitan nuestra posibilidad de elegir a qué vamos a destinar nuestros recursos. ¿Está? Por lo tanto, si nosotros observamos un modelo de programación lineal o un programa lineal, como se lo suele denominar también, no es más que un modelo normativo o un modelo de optimización. Es un modelo normativo por excelencia, ¿sí? Todos los modelos de programación matemática son modelos normativos. No solamente los de la programación lineal. Bien. La pregunta es, entonces, ¿qué tipo de problemas vamos a poder resolver con la programación lineal? Ya sabemos, tiene que tener una decisión a tomar, tiene que haber algún recurso escaso que nos obligue a poner y que nos pone restricciones, y tiene que haber un objetivo a maximizar. Cualquier problema en el que exista un objetivo, ya sea un beneficio o un costo o cualquier otra magnitud que deba ser optimizada y que pueda representarse o expresarse a través de una función lineal y que el grado o el logro de ese objetivo esté sujeto a restricciones que también pueden representarse mediante un sistema de ecuaciones lineales, es o constituye un problema de programación lineal o un programa lineal. ¿Está? Si tiene esas dos características, uno lo puede considerar o encuadrar dentro de lo que es un problema de programación lineal o un programa lineal. Como vemos, acá hay una condición que es fundamental, que tanto la función objetivo de ese modelo como las restricciones se puedan expresar a través de o una función lineal o un sistema de ecuaciones lineales. ¿Es a mí nomás que se me baja la luz o es a todos? Ah, bien, gracias. Yo digo, tengo la sensación de cada tanto, ¡plum! Soy yo. No era yo. Bueno. La linealidad es la condición fundamental que tienen que cumplir, tanto la función objetivo como las restricciones. Y este es uno de los supuestos más fuertes que tiene la programación lineal. Porque no necesariamente todas las relaciones del mundo real van a ser, o dentro de un problema, van a ser lineales. Entonces, las tenemos que poder de algún modo expresar como funciones lineales. Ya eso implica hacer dos supuestos muy fuertes, que son aditividad y la homogeneidad. O sea, tenemos que suponer que se respeta la condición de aditividad y de homogeneidad. ¿Qué implica la aditividad? La aditividad implica que si una función o una variable en la función produce un efecto alfa 1 y la variable x2 en la función produce un valor alfa 2, ¿sí? Entonces, si yo considero alfa 1, x1 y x2 actuando en forma conjunta, los efectos se tendrían que poder sumar. Eso implica la aditividad. Aditividad es suma, adición, solamente que puesta de otra manera. Quiere decir que si actúa junto x1 con x2, el efecto final tiene que ser alfa 1 más alfa 2, es decir, 5 más 3, 8. Eso significa que algo es lineal, ¿sí? Porque los efectos se pueden sumar, no se multiplican, no se dividen, no se elevan a la potencia enésima, no nada, porque eso es todo no lineal. Lo lineal significa que se tienen que poder sumar, tienen que ser, es válida la adición de los efectos. Luego, la homogeneidad implica que si x1 produce un efecto alfa 1, lambda veces x1, lambda significa n veces alfa 1, o sea, 5 veces alfa x1, produce un efecto, ¿ven? Es homogéneo, tantas veces como la variable se produce. Entonces, si yo tengo que alfa 7 son 7 veces, lo quiero repetir al efecto, entonces 7 veces x1 es 7 por 5 y es 35. ¿Está?
¿Se entiende? ¿Esto qué significa? Que si, por ejemplo, una vaca nos da una ganancia de 5 pesos, 5 vacas nos va a dar una ganancia de 25 pesos. ¿Se entiende? Eso implica la homogeneidad. Es decir, todas las unidades producen exactamente el mismo resultado. Tanto la primera como la última. ¿Qué implica esto en términos de economía? Que no existen ni economías ni deseconomías de escala. En el ámbito de la programación lineal, todos los rendimientos son constantes. ¿Está bien? O sea, se pueden sumar, pero también son constantes. Todas las unidades producen exactamente la misma utilidad. Es decir, tanto la primera, si yo vendo caramelos, el primer caramelo y el último caramelo producen exactamente la misma utilidad. Y da lo mismo si yo produzco 5 caramelos que 1000 caramelos. Entonces no hay economías de escala, ¿sí? Entonces esos dos supuestos son muy fuertes para llevar todo el modelo a un programa de tipo lineal. ¿Está bien? O supongamos que tenemos un campo, y como vieron los otros días con el tema del rinde, suponían que tenían un campo de 500 hectáreas y el otro de, ya no me acuerdo cuántas eran, de 800 y 1000. Y fíjense que ustedes sin querer hicieron el supuesto de la homogeneidad, porque en ningún momento supusieron que las hectáreas podían cambiar el rinde. Supusimos que todas las hectáreas tenían exactamente el mismo rinde y multiplicaron la cantidad de quintales por la cantidad de hectáreas. Eso significa homogeneidad, que uno supone que todas las hectáreas van a producir exactamente la misma cantidad de quintales. Eso en la realidad puede no ser cierto, ¿está? Entonces, el supuesto de aditividad y de homogeneidad, esos dos supuestos que subyacen detrás de esas dos condiciones, de que tanto la función objetivo como las restricciones sean lineales, son muy fuertes. Y puede que en la realidad no se cumplan, ¿está? Entonces uno siempre tiene que aclarar que ha hecho este supuesto muy potente. Bien. Yo les voy a presentar acá un método. Este método, que se llama método gráfico, en realidad es un método que nos permite hallar una solución a un problema de programación lineal, pero en realidad es pobre. ¿Sí? Tengo que ser sinceras, porque solo resuelve un limitado número de problemas. ¿Por qué lo presento si después no lo vamos a usar porque es limitado y solo resuelve un determinado tipo de problemas? Porque a partir del método gráfico vamos a poder comprender dónde están las soluciones a un problema de programación lineal y dónde la tengo que ir a buscar para no buscar todas las soluciones posibles que se me puedan ocurrir. Entonces, para que ustedes puedan entender cómo se resuelve un problema de programación lineal y dónde están las soluciones a un problema de programación lineal, nosotros le presentamos el método gráfico. Se lo presentamos con un ejemplo muy simple, o más bien, ustedes dirían que extremadamente básico. Pero bueno, no importa, lo hicimos a propósito porque así de básico es para simplemente mostrarlo. Pues el método gráfico no va a servir más que para resolver un par de problemitas, ¿sí? De todas maneras, vamos a resolver una práctica con eso, pero después nos vamos a olvidar de su existencia, diríamos. Bueno, tenemos una empresa manufacturera que produce 2 artículos, el 1 y el 2, nos rompimos la cabeza para imaginarnos los artículos, cuyas demandas son ilimitadas. ¿Qué queremos decir con que son ilimitadas? Que podemos producir la cantidad que se nos ocurra y que entonces lo vamos a poder vender, ¿sí? Cualquiera sea la cantidad que produzcamos, la vamos a poder vender. Por eso decimos cuyas demandas son ilimitadas, ¿está? La ganancia proporcionada por el artículo 1 es de 1 peso y la del artículo 2 es de 1 peso con 50. El problema consiste en decidir la cantidad que de cada producto debe elaborarse con el objeto de lograr el mejor empleo de los medios de producción, en este caso, las horas disponibles en los departamentos A, B y C para obtener el máximo beneficio.
total. Los tiempos de procesamiento requeridos por cada producto en los 3 departamentos por los que deben ser procesados y la disponibilidad en horas hombres de ellos por semana se resume en la siguiente tabla. Bien. ¿Qué tenemos acá? Acá tenemos que para producir una unidad del producto 1 se requieren 2 horas de mano de obra del departamento A, 1 hora del departamento B y 4 horas del departamento C. Y para producir una unidad de producto 2, yo necesito 2 horas del departamento A, 2 del departamento B y 2 del departamento C. Y tenemos disponibles 160 horas en el departamento A, 120 horas en el B y 280 horas en el C. Si ven, tenemos las características de un problema de programación lineal. ¿Por qué? Porque tenemos una cantidad limitada de recursos. Esa cantidad limitada de recursos es la disponibilidad de horas de mano de obra en cada uno de los departamentos, ¿sí? Que la tenemos que asignar a la satisfacción de varias demandas. Las demandas en este caso son la producción del producto 1 y del producto 2. ¿Está bien? Y tenemos un objetivo que alcanzar, que es maximizar las ganancias totales. ¿Está claro? En la forma en que lo hemos presentado, esto es un problema de programación lineal porque podemos ajustarlas a las relaciones entre las distintas variables y parámetros a una relación de tipo lineal. La función objetivo las podemos expresar a través de una función lineal y a las restricciones también las podemos expresar a través de una función lineal, o mejor dicho, en este caso, de una inecuación lineal. Eso es lo correcto. No es una función. Vamos a ver construir el modelo. ¿Qué hacemos para construir un modelo? Lo primero que hacemos es definir la variable de decisión. Entonces, X1 es el número de unidades a producir del artículo 1 y X2 el número de unidades a producir del artículo 2. Luego, la función objetivo es sencilla, es una función lineal. ¿Por qué? Porque si una unidad de X1 produce un peso de ganancia, X1 unidades de X1, del artículo 1, van a producir 1 por X1. ¿Está bien? Es fácil. Y lo mismo ocurre con el artículo 2. Una unidad del artículo 2 produce un 1,50 de ganancia, X sub 2 unidades del producto 2 van a producir 1,5 por X2. No tiene ningún secreto la función lineal. De hecho, es la que más conocen y lo que más les gusta. ¿No es cierto? Porque cuando ven una función más compleja salen huyendo de favoritos. Ya los conozco. ¿A qué está sujeta esta? Está sujeta a una serie de restricciones. Y esas restricciones son que la cantidad de horas que usemos del departamento A sea menor a 160. Entonces, si una unidad del artículo 1 lleva 2 horas, X1 van a llevar 2 por X1. Y si una unidad del artículo 2 lleva 2 horas, X sub 2 van a llevar 2 por X sub 2. La suma de ambas, la adición, ¿sí?, tiene que ser menor que 160, que es la cantidad de horas que tengo disponible. ¿Estamos de acuerdo? De la misma manera en que construí esa primera restricción, puedo construir las dos restricciones que siguen referidas al departamento B y al departamento C. Construir una función lineal o una relación de tipo lineal, simplemente aplicando los dos supuestos que vimos, la aditividad y la homogeneidad. O sea, en este producto estoy marcando lo que es la homogeneidad y en la suma estoy respetando el supuesto de aditividad. ¿Se entiende? Bien. Por supuesto, le tengo que poner la condición de que X1 y X2 tienen que ser mayores que 0. O iguales a 0, porque admitimos la igualdad a 0. Yo no sé, me olvidé de poner, perdónenme, me olvidé de poner mi celular en silencio y no sé quién tiene un ataque de mensajería y se ha olvidado que yo estoy dando clase.
Bueno. Ahí lo puse en silencio para que no moleste más. Como ven, este problema contiene solo dos variables, x1 y x2. Por lo tanto, todos los elementos, la función objetivo y las restricciones se pueden representar perfectamente en un sistema de ejes cartesianos. ¿Sí? ¿Se acuerdan lo que era el sistema de ejes cartesianos? Perfecto, listo. Vamos, hacemos memoria de todo. Un sistema de ejes cartesianos, acá en lugar de tener x e y, tenemos x1 y x2. ¿Está? Ahora, por ejemplo, una restricción. Cada una de esas restricciones, como son una inecuación, determina un área que contiene un número infinito de puntos, los que no exceden la igualdad, porque la restricción era de menor o igual. Entonces, lo primero que tenemos que determinar es el límite del área. Para determinar el límite del área, vamos a considerar la ecuación, y yo dije la inecuación, sino la ecuación, 2x1 más 2x2 igual a 160. Porque cuando logremos la igualdad estamos en el límite, ¿sí? O también denominada frontera, ¿ok? De esa área. Es superior del área, o frontera, también se lo conoce con ese término. Ahora voy a determinar los puntos de corte con los dos ejes para poder graficar esa recta. ¿Está bien? Determino los puntos de corte. ¿Cómo hago? Igual una variable a 0, despejo la siguiente, me da el punto 0,80, igual a 0 la otra variable, despejo la siguiente, me da 80, 0 el punto de corte. Marco los dos puntos en el sistema de ejes cartesianos y trazo la recta. ¿Ok? Obviamente que esto de, como dijimos, en realidad había una ecuación que definía un área. Esa área es la que está por debajo de esa recta. ¿Bien? Esa área contiene las infinitas combinaciones de x1 y x2, que son soluciones factibles, con factibles quiero decir posibles, ¿sí? Que satisfacen a la primera restricción, pero también satisfacen la positividad. ¿Por qué? Porque está definida en el primer cuadrante. Fíjense que yo la área no la extendí ni hacia la izquierda ni hacia abajo. ¿Por qué? Porque solo admito los valores positivos para ambas variables. ¿Estamos? ¿Se entiende que allá adentro hay infinitas soluciones que satisfacen la primera y la primera restricción? Bien. De la misma manera voy a representar las restantes restricciones, pero lo voy a hacer sobre el mismo sistema de ejes cartesianos. Voy a trazar la segunda restricción, el límite, el área de límite, y luego, ¿qué le pasó a esa recta? Tuvo un acontecimiento raro. ¿Es la pantalla por la que se ve así? Claro, porque yo en mi pantalla la veo recta. Ah, mira vos, me le hizo una curvita. El lienzo le hizo una curvita. No tiene la curva, ¿eh? La verdadera no tiene la curva. Por la duda les aviso. Si no, la profesora se equivocó, eso no es una recta. Trazamos esa área. Y después tenemos la tercera restricción, que tiene esos dos puntos de corte, que ya los marqué, lo ven al 70,0 y al 0,140, y trazo la recta. Bien, y pinto el área. Como ustedes verán, cada una de las restricciones tiene su propio conjunto de solución. Sin embargo, las tres restricciones tienen un área común. ¿Sí? Es esa que está ahí abajo. Esa área común, opa, me entusiasmé, es el conjunto intersección o bien el conjunto de soluciones que satisfacen todas las restricciones al mismo tiempo. ¿Está? Bien. Ese conjunto
que surge de la intersección de las áreas que son solución a cada una de las restricciones, se denomina conjunto de soluciones factibles. ¿Por qué? Porque ahí tengo todas las infinitas soluciones que satisfacen las tres restricciones al mismo tiempo. Entonces, son soluciones factibles. O posibles, si no les gusta el término factible o les cuesta usarlo. Factible como posible, a eso se refiere. Satisfacen las tres restricciones. Yo ahora le voy a marcar nada más cuál es el conjunto de intersección. Queda ese dibujito, ¿sí? Ese es el conjunto de soluciones factibles. La literatura lo denomina K. Le puso K por ponerle un nombre. Como todos los conjuntos le ponemos nombre, K. Pero bueno, en realidad el conjunto de soluciones factibles. Ese es el conjunto de soluciones factibles. ¿Qué contiene? Todas las soluciones posibles que satisfacen todas las restricciones. ¿Sí? Bien. Ese conjunto tiene subconjuntos. Tiene un subconjunto, que son todos los puntos que están adentro del conjunto, que se llama puntos interiores. Tiene otro subconjunto, que son los puntos que están sobre la frontera, o sea, todos los puntos que están sobre la línea blanca, se los considera puntos de la frontera, e integran un conjunto, el subconjunto de los puntos frontera. Y hay un tercer conjunto, que son aquellos conjuntos que generan los vértices. Aquellos puntos que generan los vértices. Fíjense este detalle. El conjunto de puntos interiores, el subconjunto de los puntos interiores, es un subconjunto que tiene infinitos elementos. 1, 2, 3, muchos. ¿Sí? El subconjunto de los puntos frontera también es un conjunto que tiene infinitos elementos, porque en cada recta o en cada segmento de recta hay infinitos puntos. ¿Sí? Bien. En cambio, en el subconjunto de los puntos extremos hay un número finito de puntos. En este caso, 1, 2, 3, 4, 5. Solo 5. Uno por cada vértice. Este vértice, este vértice, este vértice, este vértice y este vértice. ¿Ven la diferencia entre los conjuntos? Los puntos interiores y las fronteras son infinitos. En cambio, los puntos extremos son un número finito. O sea, numerable, contable. Con eso queremos decir con un número finito. Lo puedo contar, no necesariamente con los dedos, porque a lo mejor puedo tener más de 5 con los dedos de una mano, pero es numerable. Eso significa que es un conjunto finito. Bien. Si el conjunto K contiene todas las soluciones posibles a las restricciones, o sea, satisface las restricciones, dentro de ese conjunto tiene que estar la solución al problema que yo estoy planteando. Es decir, tendría que encontrar la solución óptima para el valor, para la función objetivo que sea máximo. Entonces pregunta ella, ¿en cuál de estos subconjuntos estará la solución óptima? Para encontrar la solución óptima, necesariamente voy a tener que incorporar la función objetivo a esta gráfica. Vamos a poner la función objetivo. La función objetivo es una función de ganancia, que era 1 por x1 más 1,5 por x2. Lo que voy a hacer es darle un valor a z, porque no la puedo graficar si no tengo un valor. ¿Sí? Por ejemplo, le doy el valor 60. El valor 60 fue arbitrario. ¿Sí? Distingamos, no aleatorio, arbitrario.
Arbitrario significa fue una decisión mía que no tiene ningún fundamento. Eso significa una decisión arbitraria. Z es igual a 60. Entonces, a partir de igualar 1 por x1 más 1,5 por x2 a 60, voy a poder graficar la función z. Busco los puntos de corte con los ejes, los trazo y grafico la recta z. Que acá me sale medio curva, porque la pantalla no me permite que salga una recta. Y también, fíjense que no me respeta los colores. ¿Se ve negra la recta z? ¿Viste? No me respeta ningún color el cañón ese. Es una porquería. Bien. Bueno. Sí. Yo la tengo negra y ahí la estoy viendo bordó en la pantalla yo. Yo, no sé ustedes. Bueno. ¿Qué voy a hacer ahora? Fíjense, voy a empezar a desplazar en forma paralela la recta Z. ¿Hacia dónde la tendría que desplazar? Hacia arriba. ¿Por qué? Porque estoy buscando un valor mayor. Si esa posición vale 60 y yo quiero lograr el máximo valor, tengo que desplazarla hacia arriba. ¿Está bien? Para eso yo la voy a prolongar un poquito, porque así cortita no me abarca el espacio que sigue del conjunto K. La voy a desplazar, me voy a detener en ese punto, y en ese punto la función Z vale 90. Pero hay más espacio, hay más soluciones posibles, porque tengo acá un triangulito que tiene más soluciones, que contiene más soluciones posibles. Por lo tanto, hay más opciones para seguir haciendo crecer esta función. Entonces, la voy a seguir desplazando, pero ahí me freno. ¿Por qué no puedo seguir? Porque no estaría cumpliendo con las restricciones. Entonces, por supuesto que Z podría seguir creciendo, sí, si yo no cumplo con las restricciones. Quiere decir que donde me pare es el punto en donde es el máximo punto que yo me puedo quedar. ¿Por qué? Porque a partir de ahí ya no hay soluciones factibles. Las soluciones que yo tenga a partir de ahí no son factibles, no satisfacen las restricciones. Le darán un mayor valor a la función objetivo, pero no sirven. ¿Por qué? Porque no voy a cumplir con las restricciones. Entonces, el máximo valor para Z es el que está ahí, es 100. Y lo logro en ese último punto del conjunto de soluciones factibles. Y fíjense lo que es. No es un punto de la frontera y no es un punto interior. ¿Dónde encontramos el máximo? En un punto extremo. En realidad, el punto extremo no logra ser una frontera porque es como que no tiene una tangente. La frontera sí tiene una tangente. Es como si fuese un punto anguloso. Es el equivalente. Por eso no se lo denomina punto de frontera. Hemos encontrado el punto. Ese punto es de coordenadas 40, 40. ¿Y cómo encuentro las coordenadas de ese punto? Resolviendo ese sistema de ecuaciones. ¿Por qué? Porque ese punto extremo es la intersección de dos de las restricciones. De la primera con la segunda. ¿Está? Si yo resuelvo ese sistema de ecuaciones, voy a encontrar el valor 40, 40 para x1 y 40 para x2. Eso es un punto extremo. Y es la solución óptima para el problema de programación lineal. Con este método lo que hemos encontrado es la respuesta a dónde está la solución de un problema de programación lineal. La solución a un problema de programación lineal, cualquiera sea el problema de programación lineal, cualquiera sea el número de variables y cualquiera sea el número de restricciones, va a estar siempre en un punto extremo del conjunto de soluciones factibles. Con lo cual, hallarle la solución a un problema de programación lineal se limita
a encontrar los puntos extremos y evaluar la función en los puntos extremos. Yo hice todo esto porque tenía que demostrarles lo que ahora les afirmo, ¿sí? Por lo tanto, yo me podría haber limitado, en lugar de ponerme a hacer la z, desplazarla y demás, me podría haber limitado a evaluar la función objetivo en los puntos extremos. Y una vez que haga eso, que sería hacer una búsqueda exhaustiva, porque estoy revisando los 5 puntos extremos que tiene la función, encontraría la solución óptima. Entonces, el primer punto extremo es el 0, 0, el segundo punto extremo es el 0, 60, el tercero es de coordenadas 40, 40, el cuarto es de coordenadas 60, 20, es este. Es el de coordenadas 60, 20, y el último punto extremo es el de coordenadas 70, 0. ¿Está? Si yo evalúo la función, fíjense, vale 0 en el 0, 0, obviamente. ¿Por qué vale 0? Porque no produzco nada. Si no produzco nada, ¿qué voy a ganarla? Nada. Bien. En el segundo punto extremo, la opción es producir. No producir nada del artículo 1 y es producir 60 unidades del artículo 2. Eso me da una ganancia de 90 pesos. La tercera alternativa es producir 40 unidades de producto 1 y 40 unidades de producto 2 y me da una ganancia de 100 pesos. La cuarta alternativa es producir 60 unidades de producto 1, 20 unidades de producto 2, me da una ganancia de 90. Fíjense que genera la misma utilidad, 2 puntos extremos. Eso no dice nada si hay uno mejor. Y por último, la última alternativa es producir 70 unidades de producto 1, nada del producto 2 y me da una ganancia de 70 pesos. La mejor alternativa es producir, entonces, 40 unidades de producto 1, 40 unidades de producto 2, y me da 100 pesos. ¿Dónde está la solución? En un punto extremo. ¿De dónde? Del conjunto de soluciones factibles. Entonces, la solución óptima a un problema de programación lineal está en un punto extremo. Esa es la principal conclusión a la que hemos arribado a partir de usar el método gráfico. Punto extremo que se encuentra en el punto extremo del polígono convexo que posee la máxima distancia entre la recta Z y el origen del sistema. Y ahí agregué otro término. El conjunto de soluciones factibles es, en general, un polígono convexo o un poliedro convexo. Y ya les voy a explicar lo que es, tranquilos. Porque ustedes no sé si alcanzan a ver eso en el álgebra, porque la unidad de convexidad, donde les enseñan lo que es un conjunto convexo, a veces la dan, a veces no la dan. Entonces, por ahí no alcanzaron a ver lo que es un polígono convexo o un poliedro convexo. ¿Qué hace ese punto extremo? Satisface el sistema de restricciones. Fíjense, 2 por 40 más 2 por 40 es igual a 160. 1 por 40 más 2 por 40 es igual a 120. Y por último, 4 por 40 más 2 por 40 es igual a 240, que es menor que 280. ¿Satisface la restricción? Sí, la satisface. Porque la condición era que fuera menor o igual que 280. Es menor, es válido. Es el óptimo. Es el óptimo. Es el máximo. Un punto extremo no tiene que satisfacer al límite de la igualdad todas las restricciones. Tiene que darle el máximo valor posible a la función objetivo. ¿Vemos la diferencia? Bien. Esos que son recursos que no se utilizan. ¿Por qué? Porque tenemos un defecto. ¿En dónde? En la planificación de la planta. Hicimos más grande el departamento C que el A y el B. Si yo pretendo utilizar todas las horas del C, tendría que ampliar el departamento A y el B si no tengo capacidad. Entonces, es la solución óptima. ¿Por qué? Porque satisface todas las restricciones, 2 al límite. No puedo producir más si no tengo con qué. Tengo en el C, pero no tengo ni en el A ni en el B. Entonces, es óptima. ¿Para qué? Para las condiciones que vos me pusiste.
para las restricciones que yo tengo. Y le da a la función objetivo el mayor valor posible. Ahí se observan los recursos no utilizados. Fíjense que el punto extremo está por debajo de la recta, para mí celeste, pero en la pantalla no sé cómo la ven, verde, medio verde. Bueno, esa recta, la distancia del punto extremo a la recta, es la porción que nos va a quedar de recursos ociosos o no utilizados. Porque el punto extremo está por debajo de esa restricción. Por lo tanto, por eso no la puede satisfacer al límite. Y es recurso no utilizado. ¿Y es válido? Y sí es válido que la solución óptima deje recursos ociosos. Porque si no los deja, si no deja recursos ociosos acá, no va a satisfacer las dos restricciones de abajo, de arriba. Eso significa que hay un problema de planificación de la planta, que no lo va a resolver el modelo de programación lineal. Porque es un problema de estructura. Si yo diseñé estructuralmente mal la planta, la culpa no la tiene el problema de programación lineal. ¿Sí? La tiene quien planificó la planta. ¿Se entiende? Bien. Por lo tanto, lo que nosotros informamos es esto. Mire, el plan de producción óptimo es producir 40 unidades del artículo 1, 40 unidades del artículo 2. Con ese plan de producción, usted va a utilizar el 100% de las horas del departamento A, el 100% de las horas del departamento B, pero lamentablemente le van a quedar ociosas 40 horas del departamento C. Porque no hay forma de utilizarla porque los otros dos departamentos no tienen capacidad equivalente. ¿Sí? Igualmente usted, dentro de ese marco, va a lograr el máximo, la máxima ganancia posible, que es de 100 pesos. ¿Se entiende? Eso es el informe que yo tengo que hacer. El decisor verá qué decisión toma, pondrá ese plan de marcha y después verá si corrige el defecto que tiene su planta de que las capacidades de producción no son equivalentes. Si él no llegara a modificar las capacidades de producción, tendremos que construir un nuevo modelo de programación lineal para establecer cuáles son los nuevas, cuál sería el nuevo plan de producción. ¿Se entiende? Modificando esas variables que hoy tienen el valor 120 y 160. ¿Se entiende? Esta solución es óptima. Claro que es óptima. Porque una solución óptima no necesariamente tiene que usar todos los recursos. Lo que tiene es que maximizar la función objetivo dentro de las restricciones establecidas o dadas. ¿Está? Bien. No, a veces se le acabó la pila. No, ni para arriba, ni para abajo, ni para atrás, ni para adelante. Este debe tener un cortocirculito. Y entonces el cortocirculito le consume la pila. Sí, sí, sí. Debe tener un cortocircuito y el cortocircuito le consume la pila. Porque le pusieron pila, ¿a cuánto hace? O hay alguien que lo está usando más. Se lo están prestando a otro también. Y lo usa como un montón. O le puso una pila. Bueno. Son pilas muy malas. Claro, capaz que son pilas viejas. No, son unas Energizer. Sí, pero son de antes de la pandemia. ¿Y qué se descargan? Me parece que sí se descargan. Ah, si son del stock prepandemia, son del 2019. Sí, me parece. No, hablo sí. Yo también. Bueno. Conclusión, no me anda esta cosa. Ay. En síntesis, le toqué las pilas y arrancó. ¿Eh? ¿Cómo? Ah. Bueno, hacemos lo que podemos en este marco. En síntesis,
La solución óptima a un problema de programación lineal está en un punto extremo del poliedro convexo. Dicho punto se define por la intersección de dos o más hiperplanos representativos de las restricciones. Vieron que yo, ¿cómo obtuve las coordenadas del 40-40? Resolviendo un sistema de ecuaciones. ¿Qué es resolver un sistema de ecuaciones? Encontrar el punto de encuentro entre las dos rectas, o sea, la intersección. ¿Sí? Bien. ¿Y si el problema tiene más de dos variables? ¿Cómo encuentro los puntos extremos? ¿Vamos despacito? Buah, por eso vamos despacio. Porque hay un procedimiento para encontrarlos. Pero no es un procedimiento simple. Bueno, yo ahora voy a generalizar. El modelo que acabamos de ver con dos variables, lo voy a generalizar a n variables. Por lo tanto, la función objetivo va a ser una función z que contiene n variables, n alternativas, n cursos de acción, n variables de decisión, ¿sí? N productos a producir. No dos. N. Y N es 1, 2, 3, muchos. ¿Ok? O sea, más de dos. Y va a estar sujeta a un conjunto de restricciones, generalizando M restricciones. M. 1, 2, 3, M. Muchas, más de una, más de dos, más de tres. ¿Sí? M restricciones. Pero fíjense, restricciones no son del tipo menor o igual, ni de mayor o igual. Esas restricciones son de igualdad. También podemos escribir un programa lineal, resumiéndolo, utilizando un esquema de sumatorios, es válido. Sumatorio para j que va de 1 a n, de CJ por x sub j, eso es una forma de abreviarlo. Y también podemos escribir el sistema de restricciones utilizando también una suma de vectores, del producto de vectores de un vector fila por un vector columna, o el producto de dos vectores columnas. Cada vector A sub 1, A sub 2, A sub m compone el vector P sub j. P sub j indica que es el vector de coeficientes que acompaña la variable x sub j. Esa es la variable de decisión. Y el vector de términos constantes, B sub 1, B sub 2, B sub m, se puede expresar como P sub 0. Yo voy a usar, en general usamos todas las notaciones como si nada, digamos. Vamos a hablar de P sub j y vamos a estar hablando del vector de coeficientes que acompaña a una variable, xj. Vamos a hablar de P sub 0 como vector de términos constantes. Y también vamos a hablar usando una representación matricial. En una representación matricial, la función objetivo se puede representar como el producto de dos vectores, un vector fila por un vector columna, C por X. Cuando empecé a nombrar la palabra vector, está... ¡álgebra! Y bueno, pero un vector fila por un vector columna. Hoy el producto de vectores se hace con el Excel, así que no se tiene que hacer problema. Es re fácil. Sujeto a esto, el conjunto de restricciones se convierte en simplemente el producto de una matriz A. La matriz A contiene todos los coeficientes A sub 1, 1 hasta el A sub mn, multiplicado por el vector, ¿sí? Columna, que contiene las n variables, desde x1 a xn, y B, grande, mayúscula, contiene el vector de términos constantes, ¿sí? ¿Ven? A es una matriz de m por n. X es un vector columna, por eso es de n filas por una sola columna. Y B es un vector también columna de m filas por en una sola columna.
¿Bien? Bueno, como ustedes vieron, cuando escribimos el modelo, generalizamos el modelo de programación lineal, al generalizarlo dijimos que las restricciones no son restricciones de menor igual ni de mayor igual, son restricciones de igualdad. Por lo tanto, nosotros tenemos que lograr tener no un sistema de inecuaciones de restricción, sino un sistema de ecuaciones de restricción. Para ello, aparecen lo que se denominan variables de holgura. Yo voy a escribir el modelito que teníamos. ¿Ven? Nuestro modelito no tiene ecuaciones, tiene inecuaciones. Yo necesito transformarlas en ecuaciones. Para lograr esta transformación, lo que voy a hacer es incorporar variables de holgura. ¿Qué son las variables de holgura? Son las que se quedan con lo que sobra. ¿Entre qué? Entre el menor y el igual. Holgura es eso. O sea, ustedes nunca dijeron, ay, esta remera me quedó holgada, esta campera me quedó holgada, este pantalón me quedó holgado. ¿Es un término que no usaron nunca? ¿Qué usan el término me queda grande? ¿Nada más? Holgura es, que me quede holgado es una palabra antigua. Claro, me queda suelto. Bueno, la variable de holgura se queda con la soltura. ¿Sí? O sea, se queda con la distancia que hay entre mi cuerpo y la prenda. ¿Ok? Bueno, acá se va a quedar con lo que hay entre el menor y el igual. ¿Ok? Por eso se llama variable de holgura. Está con la diferencia. Yo tengo este sistema de inecuaciones y le voy a agregar una variable nueva, que la llamo variable de holgura. ¿Por qué? Porque se queda con lo que necesitamos para lograr la igualdad. Lo mismo ocurre acá y lo mismo ocurre acá. Estas tres variables son variables de holgura. Se queda con la diferencia entre el menor y el igual. ¿Sí? No, ¿en qué sentido solucionas el problema de los 40? Al poner todo igual, le pones la condición de igual, la variable x5 va a absorber la diferencia entre el menor y el igual. O sea, se queda con la holgura. Y te va a decir, hay una holgura de 40 unidades. Pero no va a hacer que el plan de producción use las 280 horas, porque no puede usar las 280 horas, porque la capacidad de los otros dos departamentos no se lo permite. No es que no los puede usar porque no quiere. No lo puede usar porque no puede. Tiene dos departamentos que tienen una capacidad máxima inferior a la del departamento C. No hay forma. Si vos tenés una planta en la que en un departamento podés producir 10 viromes y en otro departamento podés producir 10 viromes y tenés un tercer departamento que tiene capacidad para producir 20, lo que hiciste fue diseñar mal la planta. El programa lineal no puede resolver lo que vos hiciste mal. Simplemente te está diciendo cómo maximizar tu ganancia con esa planta mal diseñada. Entonces te va a decir, te sobra capacidad para producir 10 viromes, pero no puedo hacer nada. ¿Se entiende? Es un problema de planificación, de diseño, que yo no lo puede resolver el programa lineal. El programa lineal lo que busca es el mejor plan de producción dentro de este estado de restricciones. ¿Ok? La variable de holgura lo que nos va a permitir lograr tener un sistema de ecuaciones en lugar de tener un sistema de inecuaciones. Nada más.
¿Y va a absorber la holgura? Sí, va a absorber la holgura. Nos va a mostrar que nos queda una holgura de 40 unidades. Las variables de holgura son positivas. O sea, también tienen que cumplir la condición de positividad, ¿sí? Sin embargo, en la función objetivo van con coeficiente 0. ¿Por qué? Porque absorben lo que no se va a producir, lo que no se usa. Por lo tanto, si no produce, no se usa, no produce nada, es recurso no utilizado, es la holgura, no hay ganancia. Por lo tanto, no puede sumar nada positivo a la función objetivo. Suma 0. No genera valor, no agrega valor. Por lo tanto, suma 0. No me tiene que modificar la función objetivo, porque para lo único que yo la agrego es para transformar el sistema de ecuaciones en uno de ecuaciones. No lo agrego con otro fin. Por lo tanto, no tiene que modificarme la ganancia. Para que eso no ocurra, tiene que ir con coeficiente 0 en la función objetivo. Pero ella aparece, porque ustedes no aparecieron, pero ella sí aparece. Y pregunta. ¿Qué pregunta? Y si alguna restricción, en lugar de ser de menor o igual, fuese de mayor o igual, ¿qué hago? Supongamos que yo tenga que producir como mínimo 25 unidades del producto 2. ¿Cómo hago para que esto se iguale? El primer miembro es igual al segundo. ¿Qué le falta? ¿Qué le sobra al primer miembro? Algo. Le tengo que restar algo. Por lo tanto, en este caso, se resta una variable de holgura. ¿Sí? La variable de holgura sigue siendo positiva. El coeficiente que la acompaña es negativo. No agregué una variable negativa. Agregué una variable positiva con coeficiente negativo. ¿Se entiende la diferencia entre coeficiente y la variable, no? Menos 1 por x6. Correcto. Eso fue lo que hice. Lo que pasa es que no pongo el 1. Como tampoco puse el 1 allá, porque es 1 por x3, 1 por x4 y 1 por x5. Acuérdense que cuando el coeficiente es 1 se omite. ¿Sí? Acá lo mismo. Cuando el coeficiente es menos 1 se omite, se pone el signo nomás. Pero la variable es positiva. El que me diga que agrega una variable negativa, sale por esa puerta y huye despavorido. ¿Sí? Porque las variables en un módulo de programación lineal son positivas. Todas. Bien. Entonces, la variable de holgura, cuando la restricción es de tipo menor o igual, incrementan el primer miembro. En cambio, la variable de holgura, cuando la restricción es de mayor o igual, disminuyen el primer miembro. ¿Está? Bueno, de esa forma yo logré la igualdad. ¿Cómo? Incorporando variables de holgura. Objetivo de la variable de holgura, lograr la igualdad entre el primer y el segundo miembro. Absorbe la diferencia entre el menor y la igualdad. Bueno, cuando vimos el método gráfico, vimos varias soluciones. Vimos soluciones factibles y vimos soluciones de punto extremo. ¿Sí? ¿Se acuerdan que vimos esas dos? Bueno. Ahora vamos a ver qué características tiene cada una de ellas. ¿Qué es una solución factible y qué es una solución de punto extremo? ¿Está bien? ¿Y qué características tiene? Este es nuestro problema de programación lineal. Y vamos con la primera definición. ¿Qué es una solución factible? Una solución factible a un problema de programación lineal es un vector de n componentes, de dos variables, como en el caso nuestro, de dos componentes, que era el 40-40, ¿sí? El 60-20, el 0-0, es un vector, el cual satisface y resuelve 2 y 3. ¿Qué significa? Satisface las restricciones.
todas las restricciones. Las que están en 2 y las que están en 3. ¿Está bien? Como yo les dije, una solución es factible cuando satisface todas las restricciones al mismo tiempo. No deja ninguna sin satisfacer. Si deja alguna sin satisfacer, no es una solución factible. Es decir, no es una solución que esté dentro del conjunto K o que integre el conjunto K. Ya sea en el interior de K, en la frontera de K o en los puntos extremos de K. Todas esas son soluciones factibles. Los del punto interior, los de la frontera y los puntos extremos. ¿Está bien? Bueno. Sí. Y acá, o sea, átense los rulos, va. Definición 2. Una solución es básica para el sistema de restricciones, o sea, para 2, es una solución que se obtiene al hacer n-m variables iguales a 0 y resolver por las m variables restantes, siempre que el subsistema de ecuaciones obtenido sea compatible determinado. Y les traje todo el álgebra y se los puse sobre la mesa. Una solución básica para este sistema de restricciones, porque ya logré la igualdad. Tengo que tener un sistema de restricciones. La igualdad es una solución. En este caso tenemos, perdón, m restricciones, m es igual a 3. Tengo 3 restricciones y tengo 5 variables. ¿Sí? Una solución básica para este sistema se obtiene de anular 2 variables, n menos m, 5 menos 3. Anular 2 variables. Y resolver el sistema que me va a quedar si yo anulo 2 variables. ¿Un sistema cómo? ¿Un sistema cómo me va a quedar? Rectangular. Yo tengo un sistema rectangular. ¿A cómo me voy a ir si anulo 2 variables? A un sistema cuadrado. Solo x1 y x3, por antojo. Esto es arbitrario, ¿ok? Chao, se anularon x1 y x3. Queda este sistema de ecuaciones. Este es un sistema cuadrado. ¿Lo ven? Es de esperar, yo dije es de esperar, que este sistema sea compatible determinado. ¿Sí? Sabemos que los sistemas rectangulares es de esperar sean compatibles e indeterminados. ¿Está bien? Mientras que un sistema que es cuadrado en general es compatible determinado. Puede que no, pero en la mayoría de los casos lo es. Ese es el sistema escrito en forma matricial, ¿lo ven? La matriz A está compuesta por 2, 2, 2, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Y las variables, el vector de variables por x2, x4 y x5. Está igual al vector b, de términos constantes, 160, 120, 280. Resuelvo este sistema. x2, 80, x4, menos 40, x5, 120. ¿Es una solución factible? Sí. Digo, es una solución básica. Sí. Tiene 3 componentes distintas de 0 y 2 componentes iguales a 0. Pero tiene un defecto. ¿Cuál es el defecto que tiene? Que no son positivas las variables. Por lo tanto, la solución no es factible. Es una solución básica para el sistema, pero no es factible. Por eso nació la definición básica 2b que dice una solución factible básica es igual que la anterior, se obtiene de la misma manera que la anterior, pero además de satisfacer 2, tiene que satisfacer 3. Entonces, voy a jugar de nuevo. Voy a anular x3 y x4.
Voy a construir un nuevo sistema cuadrado, que es de esperar sea compatible determinado. Lo voy a resolver y obtengo x1, 40, x2, 40, x3, x5, 40. ¿No? Es una solución factible básica. ¿Por qué es factible? Porque todas sus componentes son ceros o positivos. Y es básica. ¿Por qué? Porque tiene solo 3 componentes positivas y las restantes son iguales a 0. ¿Ok? ¿No le suena conocida esa solución? ¿A quién se parece? A la que nos dio Sante, a la del 40-40. Y el sobrante de 40. ¿Y dónde está el sobrante de 40? En X5. X5, la variable de holgura, se quedó con el sobrante de horas del departamento C. Entonces, teníamos esos recursos no utilizados, X1 40, X2 40, X5 40. Y la variable de holgura se quedó con la holgura, con la distancia entre el igual y el menor. ¿Se dan cuenta? Con lo cual, la variable de holgura, y esto es en general, representa los recursos ociosos que deja la solución óptima. ¿Por qué digo en general? Porque la restricción tiene que representar un recurso. Si representa otra cosa, no va a estar indicando recursos ociosos, ¿está? Pero la holgura, en general, cuando la restricción representa la disponibilidad de un recurso, entonces absorbe los recursos que no van a ser utilizados por la solución óptima. ¿Mm? ¿Cuánta información que tenemos hoy? Como ustedes verán, esta solución factible básica es, ¿qué cosa? ¿Eh? Es óptima, ¿sí? ¿Pero qué más? Es un punto extremo. Otra conclusión a la que acabamos de llegar. Todo punto extremo del conjunto de soluciones factibles es una solución factible básica del sistema de restricciones. Con lo cual, resuelto otro problema. Ya sabemos que las soluciones factibles básicas al sistema de restricciones son los puntos extremos. Con lo cual, si yo necesito, ya sé que la solución óptima a un problema de programación lineal está en un punto extremo. Ya sé que toda solución, todo punto extremo es una solución factible básica al sistema de restricciones. Con lo cual, para encontrar la solución a un problema de programación lineal, ¿qué tengo que buscar? Las soluciones factibles básicas al sistema de restricciones. Porque sé que todo punto extremo es una solución factible básica. Bueno, aparece también el concepto de no degenerada. ¿Por qué? Porque yo les dije que en principio todo sistema cuadrado es compatible determinado. Puede que no. Entonces, en ese caso va a aparecer una solución degenerada. La solución no degenerada es esta, porque tiene exactamente 3 variables positivas, ¿sí? O sea, tiene mx sub j positivas. Esa es una solución no degenerada. Y por último, nos queda el concepto de solución máxima. ¿Qué es una solución máxima? Es la que le da el mayor valor a la función objetivo si estoy buscando un máximo, o es la que le da a la función objetivo el menor valor si fuera lo que estoy buscando un mínimo. Por ejemplo, una solución factible, básica, no degenerada es la que nosotros encontramos, la 40-40. Esta solución le da a Z el máximo valor. Entonces, es también una solución factible máxima. ¿Está bien? Cumple con todas las condiciones.
pero la condición de máxima no tiene la de básica. Dice solución factible máxima. No dice solución factible básica máxima. Tiene razón. Es redicha, ¿eh? ¿Era? Entonces pregunta, ¿puede una solución factible no básica dar el máximo valor a Z? Y lamentablemente sí es posible. Yo puse este ejemplo, que no me acuerdo dónde lo saqué, pero está. Yo tengo un problema de producción, que tengo que producir cajas de latas de tomate, de jugos de tomate y de pasta de tomate. Y la función objetivo es cada caja de latas de pasta o de jugo me generan una utilidad de 18 y la otra de 9. Y estoy sujeta a esta serie de restricciones que no me pregunten cuáles eran porque no me acuerdo. Uno eran la cantidad de kilos de tomate que tenía, el otro eran las horas, la demanda de latas de tomate, que tengo que producir como mínimo menos de 1.600 latas de tomate, tengo que producir menos de 3.200, y hay una relación entre la producción de las latas de jugo de tomate y las latas de pasta de tomate, que las cajas de latas de jugo de tomate tiene que ser menor que el doble de la producción de cajas de pasta de tomate. ¿Está? Es como la restricción que vieron los otros días, vieron eso de que los préstamos tenían que ser menores que, bueno, esa restricción es similar a ese caso. Bueno. Esto, cuando yo lo grafico, me queda ese conjunto de soluciones factibles, ese es K. Ese es el conjunto K de soluciones factibles. Que, como ven, tiene también 5 puntos extremos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5 puntos extremos. ¿Estamos? En uno de esos puntos extremos está la solución óptima. ¿Está bien? En principio, en los puntos más alejados del origen, porque estoy buscando un máximo. ¿Está bien? ¿Cuáles dirían ustedes que podría ser la solución óptima? Sí, sí. ¿Cuál te parece que podría ser? De los 5 puntos extremos que hay. Ah, no veo los números. Te lo leo. 0, que es el origen, O, que es el origen, y D, C y H. D o C. D o C. ¿Están todos de acuerdo que puede ser D o C? Que son los que están más lejos del origen. Pues yo voy a trazar la función Z. Los dos son. Y todos los puntos frontera también. Tengo dos puntos extremos, el 650 y 3200. El punto C es de coordenadas 1600, 1300. Esos dos son soluciones factibles básicas, no degeneradas, y son puntos extremos. En cambio, y son soluciones factibles máximas. Pero también son solución máxima todos los puntos que están sobre la frontera. Y los puntos de la frontera no son puntos extremos y no son soluciones factibles básicas. Por lo tanto, son solo soluciones factibles los puntos de la frontera, pero sin embargo, son soluciones factibles máximas. Solamente se va a dar en esta situación, ¿ok? Es en el único caso en que hay soluciones máximas, tantas como puntos haya sobre esa frontera. En este caso se dice que un problema de programación lineal tiene infinitas soluciones máximas, pero solo dos soluciones de punto extremo. ¿Está claro? Porque en este segmento de recta hay infinitas soluciones. Perdón. En ese segmento
rosa, magenta que quise yo poner, que ahí se ve más rojo, en ese segmento hay infinitas soluciones máximas. Bien. ¿Vamos? Bueno. Última definición. Z es una función de valor real. Esta función, esto ya lo dije antes, solamente que ahora lo escribo de otra manera, que la función objetivo, si cumple con los principios de aditividad y de homogeneidad, entonces la función es una transformación lineal. Pero es nada más que para redondear, o sea, es para que si cumple con los principios de aditividad y homogeneidad, es una transformación lineal. Pero bueno, nunca les voy a hacer verificar si es una transformación lineal o no es una transformación lineal, olvídense. Ellos ya lo vieron en el álgebra, lo hicieron renegar ahí, yo no. ¿Estamos? Bien. Lo importante hasta este nivel. Toda solución factible básica al sistema de restricciones es un punto extremo. De todas las soluciones básicas, debo seleccionar las factibles. Y así encuentro los puntos extremos. ¿Está? Bien. Todo lo que acabamos de ver sin ningún fundamento, sino demostrado a través del método gráfico, está sustentado en 5 teoremas de la programación lineal, que yo solamente se los voy a contar. No les voy a demostrar ningún teorema. Si alguno de ustedes desea ver o conocer la demostración de los 5 teoremas de la programación lineal, yo les puedo facilitar algún viejo material que tengo guardado en algún rincón. Y si no, puede dirigirse a la biblioteca, sacar el libro de Gas, y ahí va a encontrar las demostraciones de los 5 teoremas de la programación lineal. Yo simplemente se los cuento para que ustedes entiendan de dónde hemos sacado toda la información que les acabamos de mostrar, ¿sí? Pero va a ser un cuento. No va a ser nada más que para que ustedes vean con qué nos hemos sustentado. Pero nunca les voy a demostrar ninguno de los teoremas, ¿sí? Porque ese no es el objetivo de la materia en este curso, ¿ok? Sí, yo me tengo que saber la demostración, pero ustedes no. ¿Estamos? Esa es la diferencia entre ustedes y yo. Yo la tengo que saber. Ustedes no necesariamente, ¿sí? Si algún día quieren enseñar investigación operativa, se la tendrían que aprender a la demostración. ¿Está? Entonces, así. Variables de decisión. Son ciertas y continuas. La función objetivo es única y es lineal. El conjunto de restricciones es un sistema de ecuaciones lineal. La solución se halla en el conjunto de soluciones factibles, que es el conjunto de todas las soluciones posibles que satisfacen las restricciones. La solución óptima, ¿dónde está? Está en un punto extremo. Y un punto extremo es una solución factible, básica, no degenerada. ¿Está? Todo esto se demuestra a través de los 5 teoremas de la programación lineal. Teorema 1. El conjunto de soluciones a un problema de programación lineal es un conjunto convexo. Y yo se las voy a hacer fácil. No se las voy a hacer con el álgebra. Se las voy a hacer con un grafiquito. Les presento 2 conjuntos. Uno de ellos es un conjunto convexo y el otro no lo es. ¿Cuál creen ustedes que es un conjunto convexo y cuál creen que no lo es? El ovalado, ¿ven? Lo veo ovalado, yo puse un círculo. Por eso, ellos ven un ovalado. El ovalado es un conjunto convexo. ¿Y el otro? ¿Por qué no? ¿Por qué no qué? Si yo tomo 2 puntos cualesquiera y los uno con un segmento, todo el segmento queda dentro del conjunto. Este no es convexo porque yo uno 2 puntos cualesquiera y el segmento de recta, hay una parte de ese segmento que queda fuera del conjunto. ¿Está? Por eso el de arriba es convexo y el de abajo no.
un triángulo es convexo, una isla en el Pacífico no es un conjunto convexo. ¿Sí? El de arriba es un conjunto convexo, el de abajo no es un conjunto convexo. De arriba son todos conjuntos convexos, los de abajo no son conjuntos convexos. ¿Está claro? Entonces, nuestro conjunto K, el conjunto que nos quedó, ese conjunto que era un trapecio, una cosa rara, que tenía un montón de aristas, era un conjunto convexo. ¿Será cierto? Estoy tomando puntos al azar, los uno con un segmento de recta y el segmento de recta queda dentro del conjunto. Ese conjunto era un conjunto convexo. Tengo otro ejemplo, miren, un triangulito. Tomo dos puntos cualesquiera y pertenece el segmento de recta, queda todo contenido en el conjunto. Es un conjunto convexo. Siempre la solución a un problema de programación lineal, el conjunto de soluciones factibles, constituye un conjunto convexo. Significa que toda combinación lineal convexa de dos puntos cualesquiera de ese conjunto pertenece al conjunto. Lo puse en difícil para que se lo acuerden. El conjunto de soluciones factibles puede configurar cualquiera de los siguientes objetos. Un poliedro convexo, una región convexa ilimitada o un conjunto vacío. El conjunto vacío es un conjunto convexo. Aunque no lo puedan creer, si no tiene elementos, ¿cómo es convexo? Un poliedro convexo, como nuestro ejemplo, o polígono convexo, porque en este caso es polígono porque, bueno, a ver. Poliedro convexo es cuando estamos en el espacio n-dimensional, polígono convexo cuando estoy en el espacio bidimensional. Poliedro convexo en general está perfecto, ¿sí? No pasa nada. Lo de polígono es una exquisitez, porque yo no puedo no usar el término correcto, ¿ok? Pero si ustedes dicen es un poliedro convexo, está bien, ¿ok? El problema tiene solución en un punto extremo. Cuando el conjunto K de soluciones factibles conforma un polígono convexo o un poliedro convexo en general, el problema tiene solución en un punto extremo. ¿Está? Hay un punto extremo que le da solución óptima a la función objetivo. ¿Está claro? Eso significa. El óptimo de Z es un valor finito, es decir, allá en el 100, el Z igual a 100, un valor finito. Para diferenciarlo de quién? Del valor que tiende a infinito. Muy bien. La región convexa ilimitada. Yo inventé un ejemplo para que me dé una combinación lineal convexa. No tiene ningún sentido de representación, porque simplemente puse números arbitrariamente para que me quedara una región convexa. Lo represento gráficamente y eso es una región convexa ilimitada. ¿Dónde está ilimitada? Ilimitada hacia la derecha. Hay una restricción, que me parece que es la segunda. Sí, parece que es la segunda, que es la que hace que la función se vaya al infinito, la región se tienda hacia la derecha. ¿Sí? Bueno, yo voy a trazar la función z. Ahí tengo la función z. La grafiqué en cualquier parte, le di un valor y la dibujé en cualquier parte. Esa es z. Es 10x1 más 8x2. Si yo quiero maximizar eso, ¿a dónde me voy? A la derecha. Me voy. ¿Me puedo seguir yendo? Me puedo seguir yendo. ¿A dónde me voy? Al infinito. Cuando uno tiene una región convexa ilimitada y lo que se está buscando es un máximo, estamos muertos. No hay óptimo para z, porque no hay un punto extremo que le dé un valor finito a z. Por lo tanto, no hay un valor finito para z, no hay un óptimo finito para z. Yo podría entretenerme toda la tarde buscando valores para z. ¿Sí? ¿Cuándo se nos va a dar este caso? En la realidad no debería darse nunca.
Porque esto significa que hay algo que está mal planificado, hay algo que está mal diseñado. ¿Sí? Entonces, en general, los conjuntos tendrían que tener un límite en el lado derecho. ¿Ok? Si no hay algo que nos faltó en el problema. Nos olvidamos de tomar una restricción, la definimos mal, le faltó algo. Hay alguien que no nos cantó toda la información. O sea, cuando recolectamos datos, vieron en esa etapa de recolección de datos, hay algo que nos comimos. Porque en la realidad es muy raro que se presente una situación de esta naturaleza. ¿Mm? Voy a seguir con la región ilimitada. Con la región convexa ilimitada. Pero fíjense que me mandé un cambio ya. Antes era una ganancia, yo quería maximizar la ganancia, ahora es un mínimo. Un costo es. Quiero minimizar el costo. Trazar una recta Z. ¿A dónde me tengo que ir si quiero buscar un mínimo? ¿Eh? Hacia la izquierda. ¿Hacia la izquierda o hacia abajo? Y el problema tiene solución. Encuentro un punto extremo que le da un valor mínimo a Z, un valor finito a Z. Entonces, la región convexa ilimitada hay solución de punto extremo y el óptimo es un valor finito. Depende, si yo estoy buscando un máximo, la región convexa ilimitada no me permite encontrar una solución. Pero, si yo estoy buscando un mínimo, sí, lo puedo encontrar. ¿Está bien? Entonces hay que tener mucho cuidado. Este, por ejemplo, puede ser un problema de dieta, en donde uno le tiene que dar una cantidad mínima de nutrientes, pero siempre minimizando el costo, ¿sí? Entonces, si uno tiene que minimizar el costo, va a encontrar una solución óptima, ¿ok? ¿Se ve la diferencia? Todo va a depender de... ¿La región convexa ilimitada es un problema? Sí, pero también depende de qué objetivo yo tenga que alcanzar. El otro caso es que sea un conjunto vacío y en este caso yo inventé un problema que es un conjunto vacío. El área que define la restricción 1, el área que define la restricción 2 y el área que define la restricción 3. Como ven, no hay intersección. Si no hay intersección, no existe K. Si no existe K, no hay soluciones factibles. Y si no hay soluciones factibles, el problema no tiene solución. ¿Está? ¿Estamos? ¿Los que están del otro lado de la pantalla están también? Bien. No se quejan, no nada. Me falta poco, ¿eh? No se asusten. No estoy muy lejos del final. El teorema 2. Entonces, teorema 1 es un conjunto convexo. ¿Vimos que es un conjunto convexo? Sí, se dio. Era un conjunto convexo. Vamos al teorema 2. La función objetivo alcanza el máximo en un punto extremo. Vaya novedad. Ya lo demostramos. Mejor dicho, lo mostramos. Generado por el conjunto de soluciones factibles. Pero también me dice que si alcanza este máximo en más de un punto extremo, toma el mismo valor para toda combinación lineal convexa de esas dos soluciones particulares. Su máximo en un punto extremo. Lo vimos. Un punto extremo, una solución factible básica, la solución 40-40. ¡Ay, pero qué entusiasmo! ¿Está? Esto ya lo vimos, ya lo demostramos. Entonces dijimos, su máximo está en un punto extremo, efectivamente es una solución factible básica, y encontramos la solución factible básica. Pero también dice que si el máximo lo alcanza en más de un punto extremo, entonces toma el mismo valor para toda combinación lineal convexa. Y eso también lo vimos. Era cierto, teníamos dos puntos extremos y teníamos que también eran soluciones máximas todas las que estaban sobre la frontera. Todas esas son solamente soluciones factibles. ¿Cómo las obtengo? Las obtengo por combinación lineal convexa. ¿Qué es una combinación lineal convexa? Es una combinación lineal, XJ, alfa J, o sea, X por alfa, ¿sí? Pero la característica es que los alfas están comprendidos entre 0 y 1
y la suma de los alfas tiene que ser igual a 1. ¿Por qué? Para encontrar los puntos que estén dentro del segmento. Porque si yo tomo un alfa mayor que 1, me voy fuera del segmento de recta. ¿Sí? Entonces, para que esté dentro del segmento de recta, tengo que ponerle esa condición. Que esté entre 0 y 1 y que la suma de 1. Yo voy a hacer un ejemplo. Eso que ustedes ven ahí es el punto extremo ya completito con variables de Holguín y todo. Entonces la solución era, una solución era 1600, 1300, tiene dos variables de Holguín iguales a 0 y dos más distintas de 0, 1900 y 1000. Y el otro punto extremo, el D, es 650, 3200 y tiene dos variables de Holguín también iguales a 0 y dos distintas de 0, 950 y 5750. Si yo a esas dos soluciones las combino lineal y convexamente, es decir, las multiplico por un alfa que se esté comprendido entre 0 y 1 y que la suma sea igual a 1, eso significa combinar lineal y convexamente, entonces obtengo un nuevo vector. Pero ven que no es una solución básica. Una solución básica tiene que tener 4 componentes positivas en este caso y 2 iguales a 0. ¿Y estas cuántas positivas tiene? 5. Por eso es solamente una solución factible. Y esa solución es la que yo acabo de marcar con el puntito ahí, azul. Para mí, en mi pantalla azul. Para ustedes como un bordó, qué sé yo. Bueno, es ese punto que está sobre el segmento de recta. Y es una solución factible. ¿Por qué? Porque no cumple la condición de solución básica. Tiene más de m componentes positivas. ¿Está? Esa función le va a dar a la función objetivo el mismo valor que las otras dos. 40.500. Si quieren, después lo prueban. Reemplacen por las tres funciones y las tres van a dar 40.500. Yo por las dudas me tomé la molestia de hacerlo para que me dieran. Yo sabía que me equivoqué en alguna cuenta. Me suele pasar que me equivoco en alguna cuenta, ¿eh? No se sorprenda. Bien. Demostrado está el teorema, mejor dicho, mostrado está el teorema 2. Y en este caso el problema presenta infinitas soluciones factibles máximas. Ah, sí, la cambié esa diapositiva. Porque no me jugaba, esa diapositiva no era igual a la diapositiva que había mostrado antes. Entonces, para no generar confusión, usé la misma, porque si no generó confusión en el aula. Bien. Vamos al teorema 3 y 4. El teorema 3 y 4 lo único que va a hacer es vincular las características de una solución factible básica a las características del conjunto de vectores que la acompañan. Entonces, hace una asociación entre los puntos extremos y los conjuntos linealmente independientes. El teorema 3 va a decir que, en definitiva, que todo punto extremo está asociado a un conjunto de vectores linealmente independientes. Acá estoy usando prácticamente el último concepto del álgebra, que es la dependencia o la independencia lineal de dos vectores, o de n vectores. Un punto extremo, en este caso el 40, 40, 0, 0, 40. Ese punto extremo está asociado al vector P sub 1, P sub 2, P sub 5. ¿Se acuerdan qué es lo que vimos que estaba asociado a esos vectores? P sub 1, el que acompaña a X1, P sub 2, el vector que acompaña a X2, y P sub 5, el vector que acompaña a la variable de holgura X5. ¿Está? Yo a esta matriz, compuesta por los vectores que acompañan a las variables básicas, le puedo calcular el determinante. Si el determinante es distinto de 0, esos vectores son linealmente independientes. ¿Sí o no? Sí. El determinante es 2. Estos vectores son linealmente independientes. Mostrado está que toda solución de punto extremo está asociada a un conjunto de vectores linealmente independientes. Por lo tanto, el teorema 4 dice
Si se tiene un conjunto de vectores linealmente independientes de los n dados, es posible hallar una solución de punto extremo. Si un punto extremo está asociado a un conjunto de vectores linealmente independientes, entonces si yo encuentro un conjunto de vectores linealmente independientes, encuentro un punto extremo. ¿Está bien? O sea, la recíproca acá es verdadera. ¿Está bien? Eso es lo que demuestra el teorema 3 y 4, que las recíprocas son verdaderas. Tengo la matriz A. La matriz A tiene esas 5 vectores. Como tenemos m igual a 3 y n igual a 5, el máximo número de vectores linealmente independientes que puedo encontrar son 3. Muy bien. ¿Cómo se acuerdan del álgebra? He elegido esos 3 vectores. ¿Por qué los elegí? Porque se me antojó. Acuérdense, estas elecciones son arbitrarias de la profesora. Bien. Pero también esconden alguna mala intención. P sub 1, P sub 2, P sub 4. O sea, el vector que acompaña a la variable x1, el vector que acompaña a la variable x2 y el vector que acompaña a la variable de holgura x4. Le calculé el determinante a la matriz de esos vectores y me dio 4. ¿Está bien? O sea, es distinto de 0. Y si es distinto de 0 es... ¿Cómo son esos vectores? Son linealmente independientes. Si son linealmente independientes, la solución asociada, la solución básica asociada a esos 3 vectores es un punto extremo. Volver al sistema. Ahí tengo el sistema, cuadradito. Las variables son x1, x2, x4, igualadas al vector de términos constantes, 160, 120, 280. Lo resuelvo por el método que ustedes quieran. Yo amo el método de la inversa, pero ustedes aman Gauss-Jordan, entonces usen Gauss-Jordan. Resuélvanlo por lo que quieran. Pueden usar el método determinante también. Usen lo que quieran para resolver. Ay, si no, entren en alguna de las opciones que hay en internet que resuelven sistemas de ecuaciones, cargan el sistema de ecuaciones y le da la solución. Sí, hay. Nosotros incluso cuando tomábamos los exámenes online, les habíamos puesto en uno de los exámenes, si desea resolver los sistemas de ecuaciones no a mano y lo quiere usar, consulte esta página. Claro, porque ahora no me centro en eso. O sea, a mí lo que me interesa es el resultado final, no cómo se resuelve el sistema de ecuaciones. ¿Está? Lo resolví. Lo cargué en algún lado y lo resolví. Solución, 60, 20, 0, 20, 0. ¿Es un punto extremo? ¿Te acuerdas de los 5 puntos extremos? Estaba el 0, 0. No es. Porque para que fuera el 0, 0, x1 y x2 tienen que ser 0. ¿Está bien? ¿El que seguía? Era el 0, 60. No es este. Porque x1 no vale 0. Bien. El que seguía era el 40, 40. ¿El que seguía? No. Es el 60, 20. Me voy a volver para atrás. ¿Cómo hago para volverme a la diapositiva que yo quiero? Ver todas las diapositivas. Sí, sí, acá. No, no, Mari. Mira, estoy mostrando todas las diapositivas, ¿lo ves? No, acá no. Acá está plantada. ¿En dónde estoy plantada? Ah, ¿por qué? Qué malo. ¿Ahora? Bien. El punto extremo que encontré asociado a esos 3 vectores linealmente independientes es este. Y tiene una variable de holgura distinta de 0, porque fíjense que este punto extremo está por debajo de la recta amarilla. ¿Me ven los chicos de distancia? No, la vos no. ¿Me ven ahora los alumnos de distancia? ¿Ahora me ven? ¿Ven la pantalla por lo menos en mi mano? Ahora sí. Bien, entonces,
El punto extremo que acabo de encontrar es este. Este es el punto 60-20, que tiene un 20 en la variable x4 de holgura. Y esa holgura es la distancia que hay entre este punto extremo y la recta amarilla. Porque ven, este punto satisface dos restricciones, la celeste y la fucsia. Pero no satisface la amarilla le queda por encima. Entonces hay una holgura de 20, que es esta distancia que está acá, y por eso hay una tercera variable con valor distinto de 0. ¿Se entendió? Bueno, ahora ¿cómo hago para volverme a mi lugar de origen? ¿A dónde estaba yo? Ah, estaba casi al final. Acá. Son linealmente independientes y esa es la solución. El 60-20, 0-20 y eso es un punto extremo en K. Entonces, para concluir, el teorema 5 no tampoco se demuestra. El teorema 5 es un corolario, lo que significa una conclusión final de los 4 teoremas anteriores. ¿Qué dice? Que cada punto extremo en K se encuentra asociado a un conjunto de vectores linealmente independientes del conjunto de los P1, P2, P y que el vector X es un punto extremo en K si y solo si las X positivas acompañan a vectores linealmente independientes. Entonces, todo esto se va a resolver muy fácilmente. En sí, existe un punto extremo en K en el cual la función objetivo tiene un máximo. Cada solución factible básica corresponde a un punto extremo en K. Y cada punto extremo en K tiene asociado m vectores linealmente independientes. Con lo cual, debo buscar los subconjuntos de vectores linealmente independientes de A, porque sé que asociado al conjunto de vectores linealmente de A, tengo los puntos extremos. Y los puntos extremos son los que me van a dar la solución al problema de programación lineal. Y siempre pregunta, no la puedo parar, es repreguntón. ¿Existe alguna forma rápida de encontrar los puntos extremos? Jordansson, un señor que ya se murió, pero que vivió en el siglo XX, desarrolló el método simplex. Y el método simplex busca los puntos extremos al mismo tiempo que hace crecer la función objetiva. Y eso es tema de la semana que viene. ¿Alguna pregunta? ¿Quieren que repita algo? ¿Quieren que me vaya a alguna otra parte de nuevo? ¿Vuelva? ¡Wow! ¡Cuánta información que te di hoy! Pero fíjense que la información que les di hoy es nada más esta. Solución a un problema de programación lineal, punto extremo. Punto extremo, solución factible básica. Solución factible básica, vectores linealmente independientes. Esa es la conclusión de la clase de hoy. ¿Está? Nada más que eso. Cualquier cosa, el martes van a trabajar este tema con práctica. ¡Ah! Se asustaron. Y después recién yo retomo. O sea, ahora vimos la teoría, vemos la práctica, después yo retomo teoría. ¿Ok? Martes que viene, práctico.